8 de la mañana, 15 minutos. Tenemos la grata presencia del doctor Vladimiro Álvarez, actualmente analista político, catedrático y ex ministro de gobierno. Doctor Vladimiro Álvarez, en los últimos días han sucedido varios casos, el tema Assange, el tema del CNE, y sin embargo tenemos una agenda Ecuador, una agenda pendiente en materia precisamente de la política misma, la corrupción que afecta a la ciudadanía, la economía, asuntos sociales, de salud, de educación. ¿Cómo ve el panorama de la administración del Estado, de la participación ciudadana, de todo lo que estamos viviendo al momento, para comenzar en esta conversación con un marco global? Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días. Realmente, uno de los temas que más me preocupa a mí como ciudadano y como abogado en libre ejercicio por 42 años ya de graduado que tengo de abogado, es la falta de seguridad jurídica que existe en nuestro país. La base para el desarrollo de todo país es que exista un marco legal que empieza por la vigencia de una constitución, luego los códigos, las leyes, leyes secundarias, reglamentos generales respecto a esas leyes, ordenanzas provinciales, ordenanzas municipales, etcétera, que hacen un marco dentro del cual todos los ciudadanos y los gobernantes debemos adaptar nuestra conducta. Y en ese marco jurídico deben estar claras las reglas del juego. Es decir, debe estar claro qué le está a uno prohibido, qué constituye un delito, qué constituye una infracción, una contravención, y cuál es el marco de atribuciones de cada una de las funciones del Estado. Toda democracia tiene normalmente 3 funciones del Estado, que la ciencia contemporánea las llama funciones, pero que mucha gente sigue diciendo los poderes. Entonces, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Según la ciencia política contemporánea es función ejecutiva, función legislativa y función judicial. Pero en la Constitución de Montecristi se agregaron 2 funciones como tales, de gran envergadura, adicionales. La función electoral y la función de participación social y control, ¿verdad? Lamentablemente, la democracia exige que cada una de esas funciones actúe, cumpla sus atribuciones, cumpla su misión, sin injerencia, sin presiones de las otras funciones o poderes del Estado. Que no se meta en la función legislativa, por decir algo, la función electoral. Que no se meta en la función judicial, o sea, en las cortes, en los tribunales, en los jueces, la función ejecutiva, o sea, el presidente de la República. Pero aquí no. Aquí la presidencia de la República, o sea, el gobierno, domina todas las funciones del Estado. Entonces, eso significa que no hay independencia, que no hay autonomía para actuar y, consecuentemente, que no existe una verdadera seguridad jurídica ni una democracia como debería ser. Eso es lo que más me preocupa. Y dentro de ese marco tenemos todos los problemas a los que usted se ha referido. Doctor Vladimiro Álvarez, revisando la historia de la conformación de los estados, efectivamente las 3 funciones fundamentales o básicas, podríamos decir, la legislatura que crea leyes, el ejecutivo que administra el Estado, aplica las leyes, y la función judicial que hace el control de la aplicación precisamente, inclusive al presidente lo controla también a los legisladores, a todos los funcionarios públicos, pero también tenían las antiguas estructuras la administración de la interpretación constitucional y aún también el tema de la parte de las elecciones. En el país, de pronto, por querer hacer bien las cosas, de pronto alguna experiencia de otros países se dividió y se creó la Corte Constitucional y los Consejos Nacional Electoral, que hoy día también tienen rango de funciones. ¿Es que acaso esto no ha dado resultado en el Ecuador? No ha dado resultado porque no fueron designados sus miembros con absoluta independencia, es decir, buscando los mejores
profesionales o los mejores ciudadanos para que cumplan esas funciones, sino que simplemente se designó a quienes la función ejecutiva, el gobierno quería, y lo vemos todos los días, que resulta que el presidente de la Corte Constitucional es totalmente sometido al presidente y que una hermana del miembro de otra función trabaja con la cuñada del otro. Son todos parientes, amigos y arrimados, digamos. Entonces, de esa manera, obviamente, cuando hay un juicio y está de por medio el interés del gobierno o el interés de alguna persona íntimamente relacionada con el gobierno, el juez, no quiero utilizar un término popular, pero se le mojan los pantalones si tuviera que fallar o que dictar una sentencia en contra de esa persona llegada al gobierno. Precisamente porque no hay la independencia. Porque no hay independencia y tienen temor de que los voten. Y en la práctica ha ocurrido que cuando un juez se atreve a dictar una sentencia que no le convino al gobierno, luego es echado fuera. Y cuando un juez dicta una sentencia, aunque sea por medio de un Chucky 7, es decir, que le dan haciendo la sentencia para que la firme, luego es premiado y es ascendido y es nombrado para un cargo mejor o ratificado en el cargo que tiene ya como definitivo. Entonces, bajo esas circunstancias, no hay seguridad jurídica en el Ecuador. Y sin embargo, el gobierno se atreve a dudar de la Administración de Justicia inglesa, a dudar de la Administración de Justicia y de la Fiscalía sueca en el caso Assange, a dudar de la Administración de Justicia norteamericana, que han dado muestras a lo largo de la historia de que realmente son independientes. En los Estados Unidos se han dado casos en que la Corte ha sancionado severamente, por decir algo, al hijo o a la hija de un presidente de la República en ejercicio por haber estado manejando en forma temeraria o con unos tragos o cosas como esas. Aquí jamás se atrevería un juez a sancionar a un pariente cercano de un ministro de Estado, no digamos el presidente de la República. Doctor, entonces, en esta primera parte queda claro que en el Ecuador no estamos seguros en lo jurídico que realmente las leyes, la Constitución estén sobre los funcionarios. Lastimosamente esto todavía es una aspiración pendiente. Orlando. Sí, yo le quisiera consultar, doctor, en el mismo orden de cosas, de qué manera también las denuncias que el Ecuador ha planteado respecto de denunciar unilateralmente los tratados bilaterales de inversiones, de qué manera también están afectando a esto de la inseguridad jurídica que usted señala. Justamente cuando se suscribieron los tratados bilaterales de inversión, una de las condiciones que ponían todos los países es, sí, pero si una empresa o un Estado extranjero tiene una controversia, un conflicto con el Estado ecuatoriano o con una empresa ecuatoriana, por razones de imparcialidad, es mejor que no lo juzgue un tribunal ecuatoriano. Y para eso se crean los tribunales internacionales o los tribunales de arbitraje internacional, ¿verdad? Pues al Ecuador no le gustó. ¿Por qué? Porque sabe que si no se somete a una jurisdicción internacional, la controversia tiene que ser juzgado dentro del Ecuador. Y dentro del Ecuador ya sabemos quién ha metido la mano en la justicia y cómo la maneja. Y esto de no gustarle al Ecuador quizás está dado por el hecho de la reestructuración que hizo los contratos, particularmente con las empresas petroleras, donde el gobierno asume y dice y manifiesta y enfatiza que el país ha salido ganando. Sí, definitivamente empezó por desconocer los contratos, que son ley para las partes, firmadas por el Estado ecuatoriano con empresas petroleras transnacionales, digamos. Entonces les dijo, si no los renegocian en que el Ecuador, el país, el Estado ecuatoriano, tenga el 99% de los beneficios y la compañía solamente el 1%, por poner una proporción exagerada, entonces se da por terminado el contrato. Entonces, ¿qué les quedaba a las empresas? Y obviamente, al no estar sometido a un tribunal imparcial,
si llegaba esto a una controversia judicial, tenía que ser resuelto por un juzgado nacional que, como sabemos, está bajo las órdenes del Ejecutivo. Doctor Vladimiro Álvarez, ya entrando en materias puntuales, uno de los graves males que sucede en el Ecuador es precisamente el hecho de que la justicia hoy está en una reestructuración, usted ya lo ha descrito también. Hay jueces que tienen hasta temores de tomar decisiones cuando están implicados alguien relacionado con el poder público. Pero hablemos de los jueces cuando deben de decidir también sobre temas entre ciudadanos en general. Aún sigue siendo una justicia lenta, una justicia en donde si el uno tiene un abogado que, sé yo, más acucioso, hasta llegan a desaparecerse las carpetas de los juicios. Es decir, ahí hay un tema no solo de relación con el poder político del momento. Eso, en términos de abogacía, aplica el artículo 13. ¿Cuál es el artículo 13? Conseguir que se desaparezca el proceso, digamos. Claro. Entonces, allí hay otros temas que nos lleva a pensar en que hay actos de corrupción. No nació la corrupción en la justicia y en general en los funcionarios públicos, en los ministerios. Ahora, qué pena ver médicos, enfermeras que supuestamente están implicados en el robo de medicinas en el Hospital Guayaquil. Hay una sociedad que va como absorbiendo este tipo de asuntos, ¿no? Ese avión desaéreo capturado allá en el aeropuerto La Aurora de Guatemala, 5 tripulantes ecuatorianos, 7 ciudadanos guatemaltecos. El Estado que tiene el monopolio, doctor Álvarez, de la ley y de la aplicación de la ley. ¿Ha avanzado en ese sentido? Es obvio que no. ¿Cuál sería la solución para de una vez por todas que esta situación mejore? En primer lugar, que las leyes sean aplicadas a cabalidad. Fíjese usted, la Constitución que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, que es la Constitución anterior a la de Montecristi, pretendió encontrar una solución al tema judicial. ¿Por qué? Porque ya los jueces no tenían un periodo de transitoriedad, es decir, un periodo fijo, por decir 4 años de ejercicio de sus funciones, sino que estableció que los jueces serían nombrados en forma indefinida, mientras tengan capacidad, uso de razón. Por ellos mismos, es decir, la cooptación. Y si faltaba un juez, esa Constitución estableció lo que usted señala, la cooptación, que significa que la propia Corte Suprema va renovando a los cesantes, digamos, va llenando las vacantes. Y entonces, a través de los años, eso se vuelve un sistema absolutamente independiente. Pero de repente vino la Constitución de Montecristi e impusieron un nuevo sistema, todo bajo el control del Poder Ejecutivo, en definitiva. Lo disimulan diciendo que no, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control el que nombra. Pero ¿y quiénes son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Igual están sometidos. Es decir, eso sería un camino, lastimosamente, a no solución. Claro, pero la solución entonces sería rehacer todo lo que está... Hay que rehacerlo. Nuevamente, desde la misma Constitución. Para asegurar la independencia de la función judicial, tanto en su designación inicial, cuanto en su renovación permanente. Y usted señaló algo importante. Claro, cuando de un lado está el Estado, el gobierno, alguien con poder político, económico o de fuerza social, porque si te llenan la calle frente al juez, ¿verdad?, no es un asunto del gobierno, pero es un asunto que interesa a una comunidad, y llenan la calle con ciudadanos con carteles que amenazan al juez, que abajo el juez, que por aquí, si no dicta la sentencia que ellos quieren, es un mecanismo de presión. Si no se permite ese tipo de cosas, y son ciudadanos comunes, ¿verdad?, yo lo vivo diariamente, porque yo ejerzo intensamente mi profesión, incluso en los juzgados. A veces voy en forma directa yo a las audiencias y tribunales, otras veces van abogados de mi estudio jurídico, y créanme, es un verdadero martirio, porque los clientes se quejan y dicen, bueno, ¿y cuándo va a salir esto? Bueno, el juez ha ofrecido que sale pasado mañana ya la resolución. Que salga, no lo sé, ya depende del juez.
pero estamos pidiendo, por ejemplo, una prohibición de enajenar de un bien como medida precautelatoria para que se cumpla una obligación, y el juez no despacha, y no despacha, y no despacha, ¿y qué pasa? Y cuando vamos ya no es ese el juez, ya lo cambiaron, es uno transitorio. Entonces el juez transitorio tiene que empezar a empaparse de todos los procesos, y cuando ya se está empapando de todos los procesos lo cambiaron, y cuando al fin algún juez se dio tiempo para despachar un proceso, entonces el secretario tiene que dictar la sentencia. ¿Y qué pasa? Que tiene que citar la demanda. ¿Qué pasa? Que el secretario no da los pasos para que se cite la demanda. No, es que cambiaron al citador. Entonces hay una inestabilidad en el propio personal que trabaja en los cortes, jueces, juzgados y tribunales, que vuelven más lenta la administración de justicia y el cumplimiento de la ley, aún en casos en que no haya interés o presión política o de otra naturaleza. Entonces, realmente no es confiable ni en agilidad, ni en precisión, ni en honestidad la administración de justicia en nuestro país, lamentablemente. Doctor, cuando usted dice que hay que rehacer desde el origen mismo todo este engranaje que actualmente tiene la justicia, ¿eso implica que lo que se ha hecho en la Constitución de Montecristi no es válido ni para un gobierno como el que tenemos, que se habla de que es de izquierda, ni para un mandatario que tenga otra ideología contraria, porque igual manejaría la justicia a su antojo? Claro, el mal es estructural, mi querido amigo. Orlando, el gobierno se encargó de que el proyecto de constitución que salió de Montecristi salga de acuerdo con sus convicciones ideológicas, pongámoslo de alguna manera, ¿verdad? Incluso muchos miembros asambleístas de Montecristi dijeron, oye, ese no fue el proyecto que nosotros discutimos. Entre gallos y medianoche, a última hora, salió un nuevo texto aparentemente redactado por especialistas contratados por el gobierno, dicen unos que eran españoles, otros dicen que eran venezolanos, y salió el proyecto que fue sometido a consideración de los ecuatorianos y que en referéndum ganó, tuvo mayoría. Ese texto incluye incluso una serie de garantías y derechos. Yo he dado muchas conferencias, charlas en universidades y en diversos centros que me han pedido sobre el tema de la estructura de la Constitución. Y este capítulo que se refiere a los derechos y garantías es algo extraordinario en su redacción, en sus ideales, en el reconocimiento de los derechos ciudadanos. O sea, son una serie de sueños que se han incluido allí como derechos, que el Estado garantiza que van a ser cumplidos, ¿verdad? O sea, todas las necesidades básicas insatisfechas que puede imaginarse un ciudadano están allí como derechos del ciudadano. La vivienda a los viejos, a los mayores de 65 años, ¿verdad? Los mayores adultos. Todo mayor adulto tiene derecho a una vivienda digna que sea aceptada por él. Entonces, si a un hombre de 68 años que está ahí debajo de un puente, que no tiene que comer, no tiene dónde vivir, viene una autoridad del gobierno y le dice, oiga, venga, usted no puede vivir aquí, usted tiene el derecho a una vivienda, venga a vivir aquí en esta casita que le hemos hecho en esta urbanización del gobierno, y lo meten en un cuarto de 3x4, y dice, oiga, un momentito, pues esto de aquí yo no puedo vivir, pues, muy chiquito. Según la Constitución tiene derecho a él aprobar en dónde quiere vivir o dónde puede vivir. Pues se pueden imaginar una maravilla. Pero entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que el presidente dice, bueno, son demasiados derechos. Es imposible que pueda cumplirlos todos. Y es lo que llaman el hipergarantismo. La garantía, la Constitución hipergarantista significa que tiene una garantía inmensa, superiores a lo que puede cumplir. Y viene la pregunta que se hacen ellos todos los días: ¿dónde está la plata para poder cumplir con todos esos derechos? No alcanza la plata, por muchos miles de millones. Por eso el presidente ha propuesto ya una reforma a la Constitución. Una reforma a la Constitución en el capítulo que se refiere a los derechos y a las garantías constitucionales. Doctor Vladimiro Álvarez, siempre agradeciéndole que nos ilustre con sus opiniones
aclarando, y la intención es esta, que la ciudadanía comparta estas reflexiones por esa gran necesidad que tenemos los ecuatorianos de mejorar nuestra convivencia. Pero para eso tenemos una Constitución y las leyes y la aplicación, los funcionarios públicos, en que no necesariamente así se está atendiendo las expectativas de la ciudadanía. Hay un amigo oyente que comparte con nosotros cuando dice que no olvide que la cantidad de leyes que se cruzan y se desdicen son también causa de la mala administración de justicia. Pero habíamos conversado con usted en el tema del Estado, que tiene el monopolio de la ley, de la fuerza pública. A veces también el Estado se lo confunde con el gobierno, que es el administrador del Estado, el gobierno se confunde con el partido que gobierna, la ideología se confunde finalmente con lo que debe ser. Se creó una Constitución que, más o menos, para decirlo en otras palabras, es lo que estamos viviendo. ¿Considera usted que los partidos políticos, aunque están en este momento inmersos en un gran tema de las firmas falsificadas en el CNE, algún día se va a descubrir, ojalá, la verdad, es el futuro que tiene el ecuatoriano de evaluar para que en la próxima Asamblea Nacional haya realmente legisladores que puedan, inclusive, ¿por qué no?, reformar la Constitución, atender el requerimiento del mismo presidente de la República si es necesario, en fin, para que nos dé una Constitución y las leyes que corresponden? En una democracia, o sea, originalmente, cuando nació la idea de que no deben haber solamente reyes que dan órdenes y todo el mundo que los cumple, hace muchísimos años en Grecia, nació la democracia. Y la democracia consistía en que los ciudadanos griegos se reunían alrededor de un inmenso teatro que se llamaba el Ateneo, ¿verdad? Entonces, de allí vienen los atenienses, el término. Se reunían alrededor del Ateneo para resolver qué debía hacer el gobierno. Entonces, el pueblo decidía directamente, era una democracia directa. Pero claro, habrán habido 500, 600 ciudadanos ahí que alzaban la mano, unos sí, otros no, ahí los contaban, quién sabe cómo, y decidían, democracia directa. Pero con el transcurso de los años ya las poblaciones en todos los países del mundo fueron aumentando, entonces ya una democracia directa era imposible. Ya 50.000, 100.000 personas no pueden... 14 millones de ecuatorianos. 14 millones no pueden estar en una plaza decidiendo qué hacer. Y entonces nació lo que se llamó la democracia representativa. Es decir, que esos 14 millones de ecuatorianos nombran sus representantes, unos para que legislen en el Congreso, otros para que gobiernen y ejecuten, cumplan las leyes y administren el Estado. Y a su vez ellos, o sea, en ese caso el Congreso, elegido por el pueblo, sea quien designa por delegación del pueblo otros tipos de funcionarios y organismos del Estado. Pero luego devino la necesidad de que participe un poco más el pueblo. Entonces allí se creó lo que se llama ahora la democracia participativa. Entonces hay que recordar tres tipos de democracia. La democracia directa, en que el pueblo directamente resuelve. La democracia representativa, en que el pueblo elige sus representantes y los representantes resuelven a nombre del pueblo. Y tres, la democracia participativa, que es una mezcla de la democracia representativa y de la directa. ¿Por qué? Porque hay representantes, pero cada cierto tiempo se consulta al pueblo y el pueblo participa en cierto tipo de decisiones a través de el referéndum, el plebiscito, plebiscitos, etc. Entonces, en estos tres tipos de cosas, ahora tenemos una democracia participativa. Y lamentablemente las leyes que se han dictado, lo que dice el radio escucha a través del mensaje que usted ha leído, que la cantidad de leyes que se cruzan. Desde 1830, que nació la República del Ecuador, hemos tenido 21 constituciones. Y cada vez creemos que la constitución nueva que dictamos es la panacea, digamos. Y luego se habló de que era 300 años de vida que iba a tener esta constitución. Claro, y ahora los mismos proponentes la están queriendo modificar. Se dan cuenta que fue excesiva. Y se han dictado, según estadísticas de organismos confiables que trabajan en este tema, uno de ellos que se llama un sistema Infolex a través de Internet, determinan que desde 1830 hasta ahora se han dictado más de
114.230 leyes. 114.230 leyes. Se han dictado desde 1830. Yeah. Leyes y normas de carácter general de aplicación obligatoria en todo el país. Pero de eso, con las que se han derogado y con las que se han reformado y todo, hay más de 50.000 vigentes en el país. ¿Usted se imagina? 50.000, si dividiéramos los 14 millones de habitantes para 50.000, ¿a cuántos nos saldría por habitante cada ley? Imagínese usted qué abogado conoce los 50.000 leyes. Yo tengo 42 años y 50.000 leyes. Yo creo que si conozco 60 leyes será mucho, digamos. ¿Ah? Es decir, volvemos a esto que habíamos pensado al inicio, inclusive yo he tomado en referencia el artículo de la doctora Dora Puero, que es una economista. Ella dice pues que tenemos un Estado totalitario que quiere estar en todo, por eso legisla, regula la actividad de los humanos, ¿no? En todo sentido de los ecuatorianos, pero a la larga los resultados no se los ve. Claro, es una pérdida de la libertad, porque el principio general universal es que todo ciudadano puede hacer cualquier cosa, lo que quiera, siempre que no esté prohibido en la ley. Eso en el derecho privado. Universal, sí. Universal. En el derecho público, las autoridades solamente pueden hacer aquello que específica y expresamente les está atribuido en la norma. Para limitar la actividad del Estado. Del Estado. El resto es la libertad de los ciudadanos para hacer lo que sea, menos aquello que está prohibido. Entonces, lo que está prohibido es menos que lo que puede ser ejercido en libertad. Pero a la larga, cuando se crean tantas leyes por el Estado, termina no solo administrando los bienes, sino a los ciudadanos. A los ciudadanos, y todo se le prohíbe. Desde el día jueves, doctor, si nos excedemos de 40 kilómetros por hora en ciertas calles de Guayaquil, o de 30, a la cárcel. Ya se pone también aquí en Guayaquil. Y ahora, si alguien... una familia, un padre de familia quiere publicar la foto de los niños cuando cumplieron 15 años de sus hijas o cuando hicieron la primera comunión, a lo mejor saldrá por ahí un fiscal o el un oficioso, ¿no? Del niño, de la niñez, la infancia y la adolescencia, y a lo mejor le siguen un juicio por publicar la foto del niño. Doctor, yo conozco el caso sí, de algunas empresas, perdonen, en que hay un ministerio del gobierno, no el ministro del gobierno, por cierto, un ministerio del gobierno, en que les está exigiendo que saquen de la publicidad a los niños, porque es prohibido utilizar niños en publicidad. Imagínese usted, por poner un ejemplo, una empresa que vende pañales y saca publicidad con un niño, con una madre de familia poniéndole pañal a un niño. No va a sacar a un viejo prostático poniéndole el pañal, digamos. ¿Verdad? Pero es prohibido sacar un niño pegándose una botella de whisky o de cerveza o poniéndose un preservativo. O maltratado, por ejemplo, como está en la eso misma sí ley. Es prohibido. Claro. Pero en cosas de niños, leche para niños marca NAN, por decirlo, no estoy haciendo publicidad, pero no va a poner ahí a un veterano tomando leche NAN, digamos. Tiene que poner un niño. Claro. Pero quieren prohibir que los niños salgan en la publicidad. O sea, ya son exageraciones. Ya la libertad queda totalmente coartada por este tipo de ideología de quinceañeros, digamos. Precisamente por eso es la participación ciudadana, que no debemos perderla, las próximas elecciones, pensar en asambleístas que realmente puedan dictar leyes y en general todos los administradores del Estado. Doctor Vladimiro Álvarez, le agradezco haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación. Corto.